verdad 5 minutos está difícil, hermanos, pero voy a hacer lo posible. Mis hermanos, nosotros cuando no conocemos de Dios, a veces nos desviamos, nos acomodamos de alguna forma y creemos que porque tenemos un buen trabajo, porque tenemos una buena fuente de ingresos, lo tenemos todo y estamos bien y no necesitamos de nadie más. Pero eso se llama vanidad. Nosotros cuando tenemos un buen ingreso, empezamos a ver en qué lo gastamos, en qué lo malinvertimos, con quiénes lo disfrutamos, y ese con quiénes nos hacen a nosotros alejarnos más de Dios, entrar en curiosidades, de drogas, de vicios, de visitar lugares, y eso es lo que pasó conmigo. Yo estuve trabajando en la alcaldía de San Salvador, yo era delegado de comercio informal, tenía una fuente de ingresos bastante buena, pero eso me hacía a mí alejarme de mi familia, eso me hacía a mí alejarme de Dios, porque yo me casé en iglesia cristiana, pero cuando yo empecé a convivir con compañeros de buenos ingresos, que mira que vamos a comer aquí, que mira que vamos allá, entonces me empezaron a alejar y a meter aquellas dudas de que si realmente Dios existe o no existe, a tal punto de que muchas veces nosotros nos dejamos influenciar por los demás y decimos, sí, quizás tenga razón, sí, quizás Dios no existe porque yo no lo puedo ver. Entonces si yo me empecé a alejar de Dios, me empecé a alejar y empecé a como consecuencia a maltratar a mi familia. Empecé a perder el amor por mis hijos, a perder el amor por mi esposa y a crear en mí aquello que se llama interés. Y yo quería obtener más pisto porque quería malgastarlo más con mi compañero. Y yo empezaba a llegar noche a mi trabajo, a mi casa, empezaba inclusive a faltar a mi trabajo. Yo decía, voy a trabajar, pero yo a vagar me iba. Y cuando venía a mi casa en las noches, dice que venía de estudiar, a veces a las 10 de la noche, 12 de la noche. ¿Por qué venís tan noche? Porque había que reunirme para estudiar con mis compañeros. Y cuando mis hijos llegaban, papi, ya venís, yo con aquel odio, porque allá afuera me sentía feliz, pero estando en mi casa me sentía amargado. Yo les decía, apártense, déjenme en paz, yo quiero descansar, yo quiero dormir, pero no quiero que me hagan bulla. O sea, afuera era feliz y adentro en mi hogar era infeliz. ¿Por qué? Porque no había amor. Y ese amor es Dios el que lo tiene que dar. Mis hermanos, y empezó aquello del interés. Y alguien me dijo, mira, ¿querés ganar más pisto? Vámonos para Estados Unidos. Allá va a haber trabajo, allá va a haber una buena fuente de ingresos. Vas a mantener tu familia, vas a ayudarle a tus papás. Y yo no pensé en el dolor que podía ocasionarles a mis hijos, a mi esposa y aún a mis padres. Y yo decía, ok, démosle. Y cuando mi familia se dio cuenta que empezó a ver llanto, lágrimas, aún sufrimiento de mis hijos, y a mí no me importaba. Mi hijo se ponía a llorar y me decía, papi, ¿por qué nos vas a abandonar? ¿Acaso no nos querés? Yo le decía, sí lo quiero, pero cuando yo tenga ya trabajo, vas a tener pisto, vas a tener los juguetes, vas a tener todo lo que no te he podido dar porque yo lo malgastaba en otras cosas, pudiéndoselo dar. Entonces sí, un momento pues planificamos, yo me iba el 15 de agosto del 2008 y ya mi familia se había dado cuenta y yo dije, me voy, mi papá me decía, hijo, no te vayas, yo no quiero que estés lejos porque cuando yo muera, yo quiero que estés aquí en mi entierro. Y yo le decía, no se preocupe papá, si ya va a haber piso para las cajas y mientras tanto pues yo estaba con mi corazón endurecido. O sea, no tenía amor, no tenía sentimientos, no me importaba nada. Aún con mi esposa había perdido aquel sentimiento de amor con ella. Estaba con ella, pero estaba a la fuerza, obligado, sin amor. Inclusive yo la iba a dejar al trabajo, pero lo hacía como obligado. Y no porque naciera de mí aquel cariño, aquella atención hacia ella. Pero yo me iba el 15 de agosto y hubieron unos 2 meses antes, hubieron acercamientos de hermanos de iglesia que me decían, no se vaya, porque yo comenté con algunos hermanos que aunque yo no me congregaba, pero que yo quería hacer eso, y me decían, no se vaya, porque ¿para qué se va a ir? Dios no quiere un hogar desintegrado, Dios no quiere un hogar abandonado, pero yo decía, no, yo me voy. Tuvieron alguien que me dijo, mire, vuélvase a Cristo, usted está endurecido de su corazón, usted no tiene amor, usted parece un animal, me dijo alguien por ahí, y no es una persona, porque no razona, no piensa. Dice, no importa, yo me voy. Pues el 1 de agosto del 2008 tenía que llegar la prueba, en donde iba en camino con mi esposa en una motocicleta, y cabal en la zona franca de San Bartolo, por la Fuerza Aérea, porque algunos conocen,
Cabal ahí, un vehículo nos golpeó en una motocicleta en la que iba con mi esposa y nos aventó como 15 metros. Y solamente en ese momento fue cuando en verdad yo me acordé de Dios. En verdad cuando yo busqué a Dios, cuando estaba en el suelo ensangrentado, doliente, y aparte de eso, también ver a mi esposa en otra esquina, también llorando porque no podía moverse, tendida en el suelo, diciéndome, ayúdame, no me puedo mover, dale. Y yo allá en otra esquina, ensangrentado de mi pierna porque el vehículo me atropelló, me fracturó, me contaminó lo que es la tibia, que es el hueso grueso que tenemos en la pierna, y el peroné, que es el hueso delgadito que está acá. Me contaminó en la motocicleta y me quedó técnicamente solo con unos hilitos, el muy pie, así. Entonces, yo queriéndome levantar y no poder caminar, y aparte aquellos pocos de sangre, los tumbos de sangre en el suelo y aún en mi cuerpo. Yo decía, Dios mío, ¿qué me pasó? Pero usted sabe que hay personas que cuando ven una situación de esas dicen, ¡sí, pobrecito! ¡Oh, si es que tiene hecho pedazos la pata! Esas palabras a uno no le motivan cuando está en unas circunstancias así. Eso más lo aflige a uno, más lo angustia, más lo desespera. Pero yo que viendo así destrozado en el suelo y viendo también a mi esposa en la otra esquina, que no podía moverse, también ella fracturada, y en la otra esquina también tenía la motocicleta en la que nosotros íbamos prendida en fuego, porque del impacto la motocicleta se incendió. Salimos como 15 metros del golpe que nos dio el vehículo y decir, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Solo Dios. Y entonces decir, Señor, ayúdame. Y la gente, como les digo, solo critica, pero y uno quiere que le ayuden, aunque sea que a levantarse o caminar, y uno decir, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Y la gente lo único que hace es criticar. Pero cuando uno está derrotado, mi hermano, solo cuando está derrotado, ahí es cuando uno reconoce que la mano de Dios se mueve. Porque ahí cuando yo estaba, aquel corazón endurecido que yo tenía, ahí se tuvo que ablandar. Porque yo decir, Señor, Señor, ayúdame porque aquí nadie puede ayudarme, ayúdame, Señor. Y es que así es como Dios se mueve, porque ahí casi siempre sabían haber policías, aún hoy por la mañana siempre hay policías regulando el tráfico, pero ese día no había nadie, ni siquiera soldados vi yo ese día ahí, pero de repente aparecieron unos soldados de blanco, que yo decía, y estos... ¿Cómo es eso que soldados de blanco llegaron a querernos a brindar primeros auxilios, a inmovilizar las piernas? Pero eran los especialistas de las fuerzas, valga la redundancia, los comandos de fuerzas especiales de la Fuerza Armada, los que nos ayudaron, llegó bomberos. Bueno, nos llevaron al hospital, al de Ilopango, para decirle a mis hermanos que tan grave iba mi situación del pie, que nadie me tocó la pierna. Ningún médico se atrevió a tocármelo, porque estaba técnicamente solo en hilitos la muy pierna y los tumbos de sangre. Lo único que hicieron fue ponerme una inyección, una diclofenac para el dolor y referirme para Amatepec, y en Amatepec me dijeron, le vamos a amputar la pierna. Se la vamos a quitar porque está extremadamente dañada, y si no se le quita, entonces lo que va a pasar es de que él puede morir, porque cuando uno pierde mucha sangre, uno entra en shock. Entra aquello en el que uno ya no puede controlar su cuerpo y el cuerpo uno le vibra así, pero no es que uno quiera vibrar, sino que es la misma falta de la misma sangre que se ha perdido. Y me decían, y le duele aquí, porque como estaba todo ensangrentado, entonces ellos creyeron que a lo mejor tenía también algo otros golpes internos o algo otras lesiones, porque tenía unos tumbos de sangre a la altura entre mis piernas. Y me decía, ¿le duele aquí? No, ¿le duele aquí? No, ¿le duele aquí? No, aquí, no, aquí. Pero no, pero es que está muy grave. Entonces le vamos a amputar la pierna. Y me atendieron que me iban a amputar la pierna, pero hubo alguien ahí, aunque yo no podía hablar así, porque si hablaba o le decía, ¿le duele aquí? No me duele. Y mis hermanos, ahí es donde yo decía, Señor, en mi mente, Señor, ayúdame, porque ahora yo sin pie, ¿cómo voy a trabajar? ¿Cómo le voy a ayudar a mi familia? ¿Cómo lo voy a sostener? ¿Cómo lo voy a mantener?